Máximo Thompson rompió el silencio en Telenoche y desde esta cuenta vamos a reaccionar a la entrevista haciendo un análisis psicológico de lo que plantea Máximo en esta nota. Además, en esta cuenta habíamos hecho un análisis psicológico de quienes participaron en el crimen de Fernando Báez Sosa, analizando los árboles genealógicos de cada uno y cómo se vinculan entre sí. Me interesa poder contar todo, o sea, no tengo, vengo esperando esto hace más de 4 años, o sea, no es algo que necesito preparación. O sea, hace mucho tiempo que lo quiero hacer y no lo puedo hacer. Él dice en esta parte, no es algo que necesita preparación. En realidad sí se tuvo que preparar para este momento. Incluso él mencionó cómo realizó tratamiento psicológico desde el comienzo del proceso. Así que, y además hay una estrategia judicial por detrás, así que implica cierto grado de preparación. Así que ahí, esta parte del principio, no le queremos mucho a Máximo. Importante, en la postura ya se lo nota nervioso. Fíjense que no está con el mentón levantado, la espalda derecha, no como marcando presencia, sino que está como más bien cerrado, incluso tiene los brazos cruzados. Entonces, eso indica que inicia la entrevista, pero no desde una posición de apertura. Máximo, ¿cómo era tu vida en Zárate antes del crimen de Fernando? Y antes yo, bueno, hice la escuela en Zárate, jugaba al rugby, entrenaba 2 veces por semana y nada, entrenaba, iba a había arrancado la facultad, profesor de educación física, que iba todos los días a la mañana, de lunes a viernes, que cursaba ahí y a la tarde, bueno, los martes y los jueves viajaba a entrenar en colectivo. Bueno, este punto es importante porque en el inicio de la entrevista lo que entiendo yo que quiere hacer el periodista es marcar que hubo un antes y un después del asesinato de Fernando, por eso le pregunta cómo era su vida antes. Y como vemos, hasta ahora cuenta que parece ser la vida de un adolescente normal, que iba al club, entrenaba, tenía una rutina, salía los fines de semana, ahora va a ir contando más adelante, pero este es un indicador porque muestra esto, que era un adolescente de 20 años en ese momento que hacía una rutina normal o esperada para su edad. También en el verano era mi momento donde yo no entrenaba y no cursaba y aprovechaba para trabajar con mi papá. ¿En qué? Hacía riegos. Mi día a día era ir a cursar. Me gustaba mucho la educación física porque yo siempre lo que más me gustó en el colegio era el horario de educación física. ¿Y en el rugby dónde jugabas en el último tiempo? En el Club Atlético San Isidro. ¿El rugby enseña violencia? Pues se habló mucho del rugby con todo esto. ¿Hay una cuestión violenta alrededor del rugby? No, cero. Si yo jugué 8 años al rugby y nunca tuve ni una tarjeta amarilla, o sea, la violencia en el rugby es cero. Bueno, esta pregunta es importante porque el entrevistador le pregunta sobre la violencia en el rugby. En realidad, la primera pregunta tendría que haber sido ¿qué es para él la violencia? Porque precisamente un hombre que ejerce violencia no es lo mismo que un hombre violento. El hombre es un hombre que tiene una conducta violenta. El tema es ver qué es lo que origina esa conducta, si hay una cuestión psicológica que tiene que ver con esa conducta o si es un neurótico común y corriente que tiene naturalizada la violencia, que esta fue la primera teoría que yo planteé en el momento del suceso en mis redes sociales. Planteé una primera teoría donde dije, bueno, no es un psicópata, es un hombre común y corriente que creció en un contexto violento, mismo su familia tiene esas características, ¿no? Y participaba de conflictos los fines de semana relacionados también con la violencia. Entonces, para mí era un hombre que tenía la violencia naturalizada y reproducía eso mismo que aprendió, ¿sí? Y que
como ven, hacía una rutina normal, digo, jugaba al rugby, trabajaba, tenía sus amigos, pero bueno, cuando le preguntan si el rugby está relacionado a la violencia, su respuesta es no, pero en realidad él no sabe concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia y lo vamos a ir viendo a medida que avanza esta nota. Entonces, bueno, le preguntan, su respuesta es no, no tiene nada que ver con la violencia. Lo bueno de los deportes es que en general son deportes reglados que precisamente una persona para poder jugar tiene que cumplir ciertas pautas, ¿no? Y él lo que comenta por lo menos en esta nota es que no tenía antecedentes o no tuvo faltas, por lo menos mientras jugaba en el club, porque en realidad la institución o estas reglas que tiene el deporte funcionan también como un marco y como un sostén. Hay que ver cómo funcionaba él fuera de ese espacio. Tiene muchos valores hermosos, que nada, es todo lo opuesto. Esto no tiene nada que ver con el rugby, es una cuestión social, que uno sale a la calle y hay violencia. Y la violencia Dice él, uno sale a la calle y hay violencia. Cuando dice uno sale, habla en tercera persona, es decir, no habla en primera persona, como diciendo yo cuando salía. Dice uno sale, ¿no? Como si fuese algo externo, y hay violencia, ¿no? Entonces, en algún punto, por lo menos en el comienzo de la entrevista, como que no se hace cargo mucho de sus conductas violentas. siempre trae más violencia. Repite esa frase, ¿no? La violencia siempre trae más violencia. Eso me suena más como a una frase aprendida. No sé si en realidad tiene noción de eso que está diciendo o conciencia real. En esa época, cuando salías los fines de semana, ¿había violencia? Porque cuando ocurrió el crimen de Fernando se dijo que vos y algunos de los otros acusados solían salir en Zárate y agarrarse a piñas todos los fines de semana. No, particularmente con el grupo que fuimos a Gesell, era un grupo que teníamos solo para irnos de vacaciones, porque era ocasional. Yo tengo muchos grupos de amigos que me he hecho siempre, como los del colegio, los de la facultad, y con este grupo en particular nos íbamos de vacaciones, nos teníamos un grupo que era para organizar las vacaciones. ¿Pero te agarrabas a trompadas cuando salías? ¿Te pasó alguna vez? Porque se habló mucho y se dijo en el juicio y durante la previa que vos integrabas grupos que se agarraban a piñas cuando iban a bailar. Si ocasionaba, si alguien pasaba que venían en Zárate, salías al boliche y era muy normal salir afuera y 2 o 3 peleas había seguro. Con baldosa, con botella, cuchillo, armas. Este punto me parece súper importante porque el periodista indaga un poco sobre antecedentes, ¿no? Que bueno, en ese momento se dijo que él y su grupo estuvieron involucrados en varias situaciones de violencia que ocurrían los fines de semana. Por eso diferenciamos entre el momento en el que él estaba en el club o en la semana donde tenía una rutina y qué pasaba los fines de semana que aparentemente cuando no había como un marco institucional o alguien que regule, aparecía esto del descontrol, ¿sí? Entonces él dice que era natural o era normal encontrarse con 2 o 3 peleas los fines de semana y menciona cuchillos, baldosas, armas. Entonces acá podemos pensar que son personas que tienen desregulado el termómetro de la violencia, porque fíjense que nombra cosas que son graves, pero él en ese momento no las percibía como tal. Era una cuestión difícil, o sea, yo siempre lo vi, me he peleado, sí, no es algo que estoy orgulloso de, es más, es algo también que traté con psicólogo, todo, que no es lindo, pero es lo que pasa hoy en día. Vos salís al boliche y hay muchas peleas fuera del boliche. Vuelve otra vez a poner afuera. No es lindo, pero es lo que pasa. Entonces, otra vez deposita esa responsabilidad en el otro. En realidad, el proceso que tiene que hacer un hombre que busca cambiar una conducta violenta, en principio es desnaturalizarla, pero esto es como un pez que creció en el agua. Para el pez, el agua es su contexto natural. Entonces, tiene que, de repente, aprender que algo que para él fue natural toda su vida, de repente no lo es.
¿no? Entonces, por eso creo que él menciona esto de esta manera, como diciendo, bueno, esto es algo que sucede, ¿no? Porque él todavía está en ese proceso de intentar desnaturalizar la violencia. Yo creo que el límite más concreto que vio es la muerte de una persona y el estar ahora en una situación de cadena perpetua como consecuencia de ese acto. Pero yo creo que antes no hubo como mucho límite ahí que sirviera para enmarcar esto que estaba pasando. Por eso yo creo que está en esa etapa. Si él busca realmente hacer un cambio, la primera etapa es desnaturalizar esas conductas violentas y empezar a registrarlas. Y obviamente saber que la violencia no es solamente un golpe, ¿no? Sino que son los insultos, la humillación, la indiferencia puede ser también una conducta violenta, depende en qué contexto se dé. Digo, hay muchas maneras de ejercer violencia, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que él está todavía en esa etapa y que no termina de ser consciente. Fíjense además cómo se va poniendo nervioso cuando el entrevistador le hace preguntas que apuntan directamente a él. Sí, veo como positivo que al menos está en proceso y trabajando eso, entonces yo creo que hay posibilidad de cambio en este caso. No es lo mismo que sucede en perfiles psicopáticos donde no hay posibilidad de cambio precisamente porque son personas que no se cuestionan ningún tipo de conducta. Y en ese momento uno piensa, bueno, o aprende o no, o te van a pasar por arriba. Vuelve a decir, en ese momento uno piensa, o sea, parece que habla de otra persona, o aprendes o te pasan por arriba. Acá habla de una creencia que está instalada, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? O me defiendo o me pueden hacer daño. Pero en esa época tuviste peleas. Sí, tuve peleas, sí. Sí. ¿En alguna de esas peleas se te cruzó alguna vez que podías matar a alguien por la cabeza? No, nunca. No, o sea, nunca lo tuve ni siquiera presente. O sea, no es algo. Yo capaz que veía las peleas esas que había con Maldosa y todo, y era como, eso sí era chocante, era llamativo porque uno cree que, claro, necesita algo para terminar con la vida de alguien. Y uno no siente. Fíjense que otra vez se empieza a desorganizar, pone toda la emoción afuera, uno piensa, podría ser, está como hablando de otra escena, parece, donde él aparentemente no participó, ¿no? Desde su discurso, quiero decir, pero fíjense cómo se va desorganizando. Eso significa que sí, en algún punto este suceso lo afectó emocionalmente y por eso se empieza a desorganizar a medida que relata. Que con las manos, con el cuerpo puede llegar a cierto extremo. No es algo que tuve presente en algún momento. Este punto es importante porque, bueno, desde el punto de vista legal, ellos quieren, o él quiere, mejor dicho, afirmar que no hubo intención de hacer daño, ¿sí? Entonces creo que esta parte tiene que ver mucho con la estrategia judicial, pero a la vez habla de lo que mencionaba antes, de que en realidad no tiene noción del riesgo. Por eso dice algo que parece obvio. Obviamente, desde la lógica, si vos le pegás a una persona, podés llegar al punto tal de matarla, ¿sí? Pero desde la lógica de un hombre que ejerce violencia, en realidad no tienen un registro de ese riesgo. Entonces, en este punto puede ser que no haya tenido la intención concreta de matarlo. Yo creo que eh, para los hombres que ejercen violencia hay una cuestión de descarga, que un poco lo menciona él después en la nota. Bueno, yo tiraba piñas y patadas. Eso es más una descarga y una conducta impulsiva de que hace que no medie la razón en esas situaciones. Cuando una persona precisamente se deja guiar por los impulsos o no controla los impulsos o tiene poca tolerancia a la frustración, lo que hace es actuar en función de esos impulsos. No tiene en ese momento este parate de pensar, ah, bueno, si le pego una patada no lo piensa en ese momento, ¿sí? Pero bueno, así funciona, como explicaba antes, la lógica de los hombres que ejercen violencia, ¿no? Precisamente la razón no les permite en ese momento tomar buenas decisiones o lo hacen sin tener la conciencia suficiente, incluso para detenerse, de bueno, listo, ya le pegué, ya está en el piso, dejo de pegarle. No aparece la razón tan clara en esos momentos. ¿Cómo se armó el viaje a Gesell? ¿Cómo lo organizaron? Siempre éramos dos de los chicos que organizábamos. Perdón, él antes dice, uno no cree que con las manos puede matar.
precisamente, ¿cuál fue uno de los conflictos en este caso? De que Fernando tenía en su cara marcada la zapatilla de Máximo y eso fue probado durante el juicio. Entonces, no me parece casual que él como que en algún punto niega que usó también sus piernas en ese momento de tanta violencia, como si tuviera poco registro realmente. Pensábamos porque los otros eran muy colgados y yo siempre, o sea, me confiaban mucho la plata o la organización porque yo estaba siempre atrás para juntar. Me voy a dormir, no quiero escuchar más de Gesell hasta el miércoles, boludo. Hasta el miércoles que vengan todos a mi casa y tengan todo. Hay audios donde vos apareces como el líder, como arengando. Este punto es importante. Él en ese grupo parecía ser el líder, ¿no? El que entre todos sobresalía un poco más, incluso parecía ser un líder autoritario. Si no traen esto, no los quiero ni ver. Bueno, exigía constantemente que se cumplan, pero el punto es del modo en el cual lo hacía. Lo hacía desde un lugar donde ejercía poder. No era quizás un líder democrático, no repartía tareas. Era él el que se cargaba con esa responsabilidad y el que tenía un lugar diferente en el grupo en relación a los demás acusados, ¿no? Y eso creo que le jugó en contra, porque precisamente es el señalado también durante el juicio. Arengándolos a tus amigos, apurándolos con la plata, amenazándolos con dejarlos si no pagaban. ¿Era normal esto? ¿Vos eras el que lideraba? No, eso no, es por una cuestión de organización. Con comprar solo alcohol nos alcanza con 1.000 pesos cada uno y compramos 12 botellas de Fernet y 12 de Smirnoff, o sea. Hablás de la organización de la compra de alcohol. ¿Por qué llevaron tanto alcohol? Fíjense cómo él intenta desprenderse de ese rol, pero bueno, a veces no son roles elegidos, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento del grupo, pero sin dudas para mí él tenía un rol importante en ese grupo. ¿Y cuál era la idea? Yo no consumo drogas, pero sí tomaba mucho alcohol cuando tomaba. Este punto, no consumo drogas, pero sí consumía mucho alcohol. En realidad el alcohol es un tipo de droga, entonces bueno, ahí muestra de que tampoco tiene mucho registro de estas cuestiones del consumo o que precisamente el consumo de alcohol en exceso también hace que sea un consumo problemático, ¿no? Y también es un tipo de droga, así que para mí es igual de grave. No era hacerlo seguido, pero cuando lo hacía en exceso. Y en ese momento era mi manera de divertirme. Hoy no lo comparto. No veo que sea algo... Dice, en ese momento era mi manera de divertirme, hoy no lo comparto. Creo que él apunta a esto de mencionar que hizo un proceso reflexivo durante estos 4 años y que ha trabajado en eso, digo. Está intentando mostrar otra imagen. que me tendría que llenar, pero en ese momento lo veía así. Para divertirme tenía que salir y tomar alcohol. ¿Te emborrachabas cuando salías? Sí, cuando salía sí, porque si no me gustaba salir. Yo si no me iba a un bar a tomar algo tranquilo, pero para salir era como que en ese momento mi necesidad era tomar algo para poder soltarme. ¿Qué plan tenían para las vacaciones? ¿Cuál era la idea? No, salir, nosotros ya habíamos ido 2 años, a 2 años anteriores habíamos ido a distintas casas y nada, siempre íbamos y era tomar a la tarde y a la noche y salir. Era el plan inicial, o sea, siempre. Íbamos y nos divertíamos. Tomar alcohol en la playa y después hacer la previa y salir. ¿Cómo fue el día del crimen, la previa? Bueno, fue la segunda noche que estábamos ahí. La primera nos habíamos juntado con un grupo de chicas de Zárate y cuando quisimos salir no pudimos porque como estaba todo muy colapsado Gesell, solo pasaban los que tenían anticipada. Entonces, bueno, nos quedamos en la casa con ese grupo y bueno, a las 5 o 6 nos habíamos ido a dormir, nos habíamos emborrachado todo, pero nos quedamos ahí. Y al otro día nos levantamos tarde. ¿A qué hora? Como a las 2 creo que eran y dijimos, bueno, vamos a activar de temprano porque si no nos va a pasar lo mismo. Y fuimos, comimos creo que unos panchos en un local que había en la esquina, a 2 cuadras, y preparamos la heladerita, todo, y nos fuimos a la playa del centro, que es donde se juntaba toda la multitud
pibe a tomar. ¿Qué llevaban en la laderita? Y habíamos llevado, creo que, una caja de Fernet y 4 botellas de Smirnoff con hielo. O sea, 6 botellas de Fernet y 4 botellas. Este punto es importante porque ellos eran aproximadamente 10 y llevaron la misma cantidad de botellas de alcohol, ¿no? Entonces, esto habla también del poco registro y que precisamente el punto que tenían en común era el consumo de alcohol. No es que dice, bueno, fuimos con nuestros amigos, queríamos conocer Gesell y otras playas, queríamos conocer gente nueva. No, el objetivo era juntarse, tomar y salir. Botella de vodka. Sí, algo así. Sí, sí. Ustedes eran 10. 10. Sí. ¿Tomaron mucho en la playa? Sí, sí, sí. Desde que tipo 3 habíamos llegado y me acuerdo que a las 7 decidimos ir ya cortar ahí porque teníamos que comprar las entradas. ¿Ya estaban borrachos a esa hora cuando...? Sí, sí, sí. Este punto me parece que tiene que ver mucho también con la causa porque ellos intentaban justificar su accionar a partir del consumo. Algo que es importante aclarar es que el consumo de alcohol en general puede anular lo que sería el área frontal, es decir, la conciencia, lo que nos hace tomar decisiones racionales, ¿no? Y nos vuelve más impulsivos. Pero esto no significa que cualquier persona que consuma alcohol se termina agarrando a piñas. Digo, tiene que haber un antecedente a eso. Quizás sí puede estar más desinhibido, por eso que explicaba recién que anula un poco el área frontal o el área de la razón, pero no significa que cualquier persona que consuma alcohol tenga como respuesta una conducta violenta. Esto me parece que habla más de los antecedentes, del entorno donde estos jóvenes crecieron y de estas conductas violentas que tenían naturalizadas, ¿no? Pero me parece que intenta un poco justificar esa conducta que sucede después con el consumo. Incluso en los videos no se los ve a ellos como, por lo menos en apariencia, no es que están tambaleando, que no saben lo que hacen o que les pegan y se caen. No, me parece que ellos están como, en ese sentido, bien parados y no pareciera que estuvieran bajo los efectos del consumo. Seguramente algo consumieron, pero yo creo que no a un nivel excesivo, por lo menos en ese momento. Sí, porque de la botella no habrá quedado mucho. ¿Qué tomabas? Y Fernet. Fernet, a mí tomaba mucho Fernet. Y ahí cuando compro las entradas, creo que mandé un mensaje al grupo y les puse ya tengo las entradas, fui a la... Otra vez vuelve, antes negó ser el líder, esto refuerza otra vez su nivel de líder, ¿no? Era el que se ocupaba de, de todas estas cuestiones, las cuestiones organizativas, el que se ocupaba que todos tengan las entradas para poder ingresar. Me parece que él en el grupo tenía un rol de mucha responsabilidad. Y eso tiene que ver con las características. Generalmente el líder es una persona que resuelve, que es buen organizador, que marca algunas pautas o marca cómo deben hacerse las cosas. Casa yo llegué con la entrada y ahí habíamos hecho fideo con tuco, creo, y nos pusimos a comer mientras organizábamos porque ya estaban hablando con otras chicas de Zárate que estaban en una casa donde había no sé si muchos grupos de jóvenes que tenían un patio en común y habían organizado entre todos una previa. ¿Vos llegaste borracho a Lebric? Sí, sí. ¡Cálmelo, macho! ¡Cálmate! ¡Somos los amigos! ¡Vamos! Fíjense que incluso cuando él habla dice grupos de jóvenes, pareciera que hablara otra vez, ¿no? Como que él fuese más grande y los otros más chicos, grupo de jóvenes. Van a ver que en la nota él utiliza palabras que para mí tienen que ver mucho con la causa. Por eso cuando él dice al principio que no se preparó, para mí sí hubo una preparación previa, porque en un momento dice que no estableció contacto visual con Fernando. Esa palabra, contacto visual, no es una palabra que uno usa, o no es una terminología que uno usa cuando describe algo, sino que dice, bueno, no lo vi, por ahí decís, no tuve contacto visual. Eso es más un término que para mí está más asociado a la causa. ¿Qué pasó para que apareciera la gente de seguridad del boliche y se fuera sobre vos y sobre tu grupo y sobre el grupo de Fernando Báez Sosa? Yo lo que me acuerdo, que eso me lo acuerdo bien, es que yo estaba agarrado de la barra, yo estaba de espaldas a la pista y me siento que ya no era un choque, sino que si alguien se me había caído encima
y cuando me doy vuelta era Matías que se estaba agarrando la cara, y yo me doy vuelta sorprendido y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, me pegaron. Matías Benicelli. Sí, y ahí dice, le digo, ¿qué te pasó? Me pegaron. Y ahí, al toque que me dice me pegaron, lo agarra un seguridad, lo agarra del cuello y lo levanta. Y yo le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Y me dice, ¿qué sos el amigo? Y yo le digo, sí, sí, es mi amigo. Y me dice, bueno, sáquenlo a él también. ¿Quién le había pegado a...? Bueno, este punto me pareció importante. En esta cuenta ya hemos hecho el árbol genealógico de cada uno de los acusados y por eso sabemos que Máximo y Matías Benicelli son primos porque las madres de cada uno son hermanas. Entonces, yo creo que en esta situación, además que ambos comparten ahora el mismo abogado, vieron que había una estrategia judicial donde todos tenían el mismo abogado y Máximo siente que ahí salió perjudicado. Entonces se separaron por otra vía Matías Benicelli y Máximo Thompson, ¿no? Entonces, en ese contexto, él hace esta presentación y se decide a hablar diciendo que siempre tuvo la intención, pero que no le permitieron hacerlo durante el juicio. Entonces, él intenta decir de que hubo un motor para la reacción de ellos, como diciendo, bueno, se armó todo este problema, o le pegamos porque primero Fernando le pegó a Matías en el boliche. Esto obviamente es una acusación grave porque él intenta mostrar que la víctima del hecho que fue Fernando en realidad fue el que inició el conflicto según lo que menciona Máximo Thompson. Fíjense que muestra en esta parte como que se contradice un poco porque algún registro tiene, porque vieron que él le dice al de seguridad, bájalo que lo vas a matar, ¿no? Esa frase me llama la atención, ¿no? Que él lo registre en ese momento cuando decís, bueno, lo estaban sacando del boliche en realidad. Que él asocie eso con que lo vas a matar, no tiene nada que ver con lo que él planteaba antes cuando decía, bueno, no pensé que con unas que por los golpes se podía llegar a matar a una persona. Entonces, ahí habla como que el termómetro del riesgo es diferente en esas situaciones. Yo creo que es porque precisamente una persona de seguridad ocupa a nivel jerárquico como un nivel más. Entonces, me parece que desde ese lugar fue que él tuvo más registro, digamos, de la situación, porque hay una persona de autoridad o que tiene un poder diferente al que puede tener un joven de 20 años en un boliche. Obviamente que alguien de seguridad tiene más poder, más fuerza, es más grande, y ahí sí registró. Me parece que él no tenía registro del riesgo cuando se trataba de pares. ¿Sí? Así que ese punto me parece importante. Y bueno, también, como decía antes, quiere mostrar de que Fernando fue en realidad el que inició el conflicto. A Matías Benicelli. En ese momento yo no sabía, desconocía. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. Fernando Báez Sosa le pegó a Sí. Benicelli. ¿Y por qué le había pegado? Y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. No me enteré. Fíjense que cuando cuenta esto, hace el gesto que no con la cabeza, ¿no? Cuando muestra de que Matías en realidad quería separar, dice una cosa, pero con su conducta verbal lo niega. Así que bueno, en esta parte no le creí mucho. No lo vi y lo estaba separando, y cuando le puso la mano en el pecho se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una... Otra vez, fíjense estos términos. Se ve que se había sentido amenazado. En realidad es un joven que no tiene mucho registro de sus emociones. Es como muy profundo que alguien con su perfil diga se había sentido amenazado. Esto me suena más también a estrategia judicial o que hubo una preparación previa. una piña en la frente. Lo que describís no se condice con la imagen que uno tiene de Fernando Báez Sosa, que Fernando tire una piña porque sí. No, pero Este punto me parece muy importante porque el periodista le dice que, bueno, en la reconstrucción que se hizo del crimen, nadie ubicó a Fernando como un hombre o una persona que ejercía violencia, ¿no? Y esta información me parece acertada. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas causas a la persona fallecida se la tiende a idealizar, ¿no? Como, bueno, no hizo nada, súper inocente, era un ángel.
Y en este caso creo que esa descripción coincide, porque en realidad Fernando Báez creció en una familia contenedora, un chico incluso puedo decir sobreprotegido por su familia. Los padres decían que Fernando era quien les daba sentido a su vida, o sea, ellos tenían toda su energía depositada en él, incluso diría de que tenía conductas como que parecieran de un joven, ¿no? O de alguien de menos edad, más inocente en ese sentido. Entonces, yo creo de que esto que él plantea, que Máximo plantea, no se condice con el perfil que tenemos de Fernando, no solo por lo que dijeron sus familiares y las personas que lo conocían, sino por esto, por su constitución familiar y porque no presentaba ningún antecedente de violencia. Entonces, ese punto me parece importante para tener en cuenta. Creo que acá, en esta parte, no sería probable, digamos, que Fernando haya lanzado una piña. Hay que ver si lo hizo, si lo hacía en posición de intentar defenderse o si fue el que generó el conflicto, que yo no creo. Yo creo que si hubo algún golpe habrá sido en un intento de defensa, pero por esto que les digo de el perfil que tenía la familia y el perfil que tenía Fernando. A mí me pusieron como que yo me peleé dentro del boliche y yo nunca me peleé dentro del boliche. Hay una escena que captaron las cámaras de seguridad que vos estás forcejeando con un guardia y haces este gesto. No, eso no es un gesto, sino que cuando me agarran yo me quiero sacar el brazo. Porque muchos lo vieron como la amenaza que después se concreta con un ataque en la calle. No, si yo nunca tuve ni contacto visual con... Acá es cuando dice, no tuve ni contacto visual. Esto también me suena a que está un poco coacheado en esta parte, ¿no? No es una palabra que uno usa. A lo sumo dice, no lo vi. Algo que sí comentaban después que fue comprobado que cuando lo sacan a Máximo del boliche, Fernando ya estaba fuera. Entonces, lo que Máximo intenta explicar es que no estaban ahí en la misma escena. No sabe a quién fue dirigido como ese gesto o eso que pasó ahí, pero dice él que no estaban los dos en la misma escena y eso está comprobado por videos que salieron después. con Fernando. ¿Qué pasa cuando lo sacan del boliche? Cuando vos te encontrás que estás en la avenida 3, que te echaron del boliche al que habías ido a bailar, ¿qué hablaste con tus amigos? No, yo en ese momento no pude hablar nada porque a mí cuando me sacan me estaban... Bueno, fíjense cómo él en esta parte mira el piso, o sea, no hace contacto visual con el entrevistador. Yo creo que es porque primero el que se mete en un terreno donde sabe que puede salir perjudicado y porque no está diciendo del todo la verdad ahí. asfixiando y ahí yo cuando estoy pasando por la puerta siento que me pegan 2 piñas en la costilla y una en la cabeza. ¿Quiénes te pegan? Los seguridad. Que ahí es donde yo me quedo en la puerta, me quedo insultando a los seguridad porque me habían sacado y yo no me quería ir. Y en ese momento se surge una pelea atrás mío. ¿Tus amigos se pelean Sí. con otro grupo? Otra vez vuelve a poner afuera, surge una pelea, no dice mis amigos se pelean. Con otro grupo de pibes que estaba ahí, se pelean, que queda ahí, se van. ¿Se agarran a piñas? Sí, se agarran a piña. Esa pelea previa al crimen de Fernando es la que filma Lucas Partossi. Sí, sí. ¿Ustedes cuando se vuelven a reunir después de esta pelea, hablan de ir a buscar a Fernando Báez Sosa? No, porque yo inmediatamente que se terminan de pelear, yo es que me dicen, ya fue, vamos. Y yo me doy vuelta y atino a cruzar para la calle. Y cuando estoy cruzando, escucho que había uno que le había pegado, que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo. Y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo un amigo metiéndose en una ronda de 8 personas, yo me metí. ¿Quién era el que supuestamente estaba haciendo burla en ese momento? Y A ustedes. después me enteré que había sido Fernando. Pero en el juicio no hubo testigos que dijeran esto. No, pero también dijeron muchas cosas a un principio que en el juicio dijeron otras. Bueno, acá vuelve otra vez a ubicar a Fernando como el que provocó, según él, el ataque, ¿no? Que esto en realidad tiene que ver mucho, digo, los hombres que ejercen violencia siempre van a encontrar un motor para reaccionar como reaccionan,
¿sí? En este caso, obviamente que este testimonio suena mucho más doloroso porque hoy en día la víctima no está y porque hay toda una familia sufriendo y escuchando esta entrevista, entonces tiene otro tinte. Lo que quiero decir es que un hombre que ejerce violencia siempre va a encontrar la manera de justificar esa conducta. Por eso digo de que es necesario de que se siga trabajando en la desnaturalización de la violencia y en cómo funciona el ciclo de violencia y cuáles son los tipos de violencia que se ejercen. Incluso una persona te puede burlar, pero no es necesario que vos respondas de esta manera, ¿no? Esa es, creo que, la parte que todavía no registra. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo, ¿Y por qué le pega? porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Yo creo que en este punto lo que intenta hacer Máximo es ubicar a Enzo como líder. Después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando y no es algo que yo, o sea, es algo que pasó. Acá dice, después me enteré, por otro, que yo sí le había pegado a Fernando y es algo que pasó. Otra vez no se hace cargo, ¿no? Porque dice, yo me enteré, como si él en ese momento estuviera, no sé, se le hubiese borrado la memoria. Se enteró y la escena se la contó otro, ¿no? Como si no tuviera registro de cómo fue la situación en ese momento. Yo creo de que registro sí tuvo, porque no es una persona que tiene unas características de cometer un acto del cual no pueda tener un recuerdo. Yo creo de que sí tiene recuerdo de eso, pero obviamente como estrategia judicial no le conviene decirlo, pero bueno, dice, es algo que pasó. Él intenta en ese momento no tomar responsabilidad y desde ese lugar va a ser difícil que pueda hacer un cambio. Y yo no me voy a esconder de algo que pasó. Yo Dice, yo no me voy a esconder de algo que pasó por obra del destino. desde el primer día quise contar todo, pero a mí no me dieron nunca una oportunidad de poder contar lo que había pasado. Siempre nos metían en no, porque puede ser contraproducente, pueden usarlo. En este punto, yo creo que es cierto lo que dice, porque lo que dice acompaña su expresión corporal, no hace ningún gesto que contradiga lo que está diciendo. Y por otro lado, porque él en el juicio en un momento se desmaya, ¿no? Cuando dictan la sentencia. Entonces, yo lo que expresaba en ese momento es que en ese momento él tomó conciencia real de lo que estaba pasando y de que esto iba a tener una consecuencia. Y para mí el desmayo que tuvo en el juicio fue real. Significa que todo lo que pasó tuvo un impacto emocional en él. Por eso digo, eso nos da la pauta también de que no estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de una persona que no reconoce la violencia, pero no tiene un perfil psicopático. Para mí hay emociones que se ponen en juego y ese desmayo precisamente lo representa. Para tu contra, y yo no lo veía, yo lo veía de otra mirada, yo quería contar que sí, que había sido partícipe, pero que no. Bueno, ahí se contradice, dice, yo quería contar que había sido partícipe y hace que no con la cabeza. En realidad yo creo que él está hablando porque lo que busca es precisamente reducir la condena y no le queda otra opción. Si de toda esta escena no tendríamos cámaras, ni testigos, ni un juicio de por medio, yo creo que él sería una persona que hubiera dicho que no estuvo directamente en esa escena. Creo que lo hace porque no le queda otra opción. Sí creo que en ese momento habrá querido hablar, obviamente por cuestiones legales no le convenía tampoco hacerlo, ¿sí? Pero debe haber sido muy difícil transitar todos estos años en silencio y no poder expresar su perspectiva y su experiencia sobre lo que vivió. No había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso. Hay testigos, amigos de Fernando, que dicen que vos en un momento agarraste de los pelos a Fernando y lo golpeaste contra el piso. ¿Eso pasó? No pasó, no. Yo solo tiré, me acuerdo que entré a tirar patadas, no tenía noción de lo que estaba haciendo. Sí, sabía que me estaba metiendo en
Acá dice otra vez que no, que él no tenía noción. Yo creo que esto tiene que ver con un mecanismo de negación. Él sabe que estuvo presente en esa cena porque por algo está en este momento preso, pero para mí este suceso fue para él también una situación traumática porque marcó un antes y un después en su vida. Su vida hoy no es lo mismo después de ese suceso y ellos también tuvieron pérdida, perdieron su libertad, sus espacios, hubo familias que se desarmaron. Obviamente que la víctima sigue siendo Fernando, eso es indudable. Lo que digo es que para ellos también fue una situación traumática estar en la situación en la que hoy están. Por eso creo de que falta mucho trabajo también para que él pueda hacer una elaboración de este suceso, porque sigue todavía en esa instancia de negación, ¿no? Cuando dice, no, no, yo no estuve, no sabía, no estaba. No, es algo que sucedió, incluso hay videos de prueba, pero desde el punto de vista psicológico no acepta todavía lo que pasó. Una pelea, en mi cabeza solo pasaba eso. ¡Alto quilombo, no! Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando. Una patada en la cabeza. ¿Fuiste vos el que pegó esa patada? No, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Ciro, pero eso se comprobó que esa patada no se da. No llega a impactar. Acá incluso vuelve la discusión sobre la zapatilla, ¿no? Aunque esté el calzado con la huella y todo, él sigue diciendo que no sucedió. Pero esto creo que lo hace porque está negando también el hecho y el suceso. Pero siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era. Cuando se alejan hay una cámara que los filma a ustedes y se ve que algunos se abrazan como si estuvieran festejando. ¿Estaban realmente festejando lo que habían hecho? No, porque, o sea, era como nosotros lo representábamos como una pelea, como diciendo, yo le pegué a este, yo le pegué a este. Nadie se representó en el resultado. Eso yo creo que jamás estuvo en la idea de ninguno. Yo personalmente me fui serio, pero porque estaba enojado porque habíamos estado 20 minutos en el boliche. Nosotros salimos para divertirnos, no para pelearnos. En el juicio los peritos dijeron que en la cara de Fernando estaba la huella de tu zapatilla, que había quedado presionada como si vos le hubieras pisado la cabeza a Fernando. ¿Qué explicación tenés para eso? No, es que como te digo, sinceramente no recuerdo mucho de cómo yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo, como te digo, nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Yo creo que en este punto la angustia es más, no porque hubo, os digo porque murió Fernando, porque asesinaron a Fernando. Yo creo que la angustia no es tanto por eso, sino porque en general los hombres que ejercen violencia lo hacen en privado, ¿no? Y esta vez quedaron expuestos a la opinión pública, a que la gente averigüe sobre sus vidas, investiguen, a ser odiados por la opinión pública, ¿no? Entonces creo por eso usa esta frase, no nos culpen por lo que pasó, no, perdón, dice que nos culpen por lo que pasó, no por lo que dicen que pasó, ¿sí? Porque en realidad lo que a él le afecta creo que es la mirada, o sea, el concepto que la sociedad empezó a tener de él, que piensen que viene de ser reconocido en sus grupos, en sus espacios, tenía amigos, ocupaba un lugar de cierto poder, entonces pasar de estar arriba a ser odiado por la sociedad, me parece que le está pesando mucho esa mirada, porque creo que todavía no termina de tomar noción de que Fernando no está, incluso no lo menciona con el nombre durante toda la entrevista, ¿sí? Entonces, el no ponerle un nombre es como, bueno, si no lo nombro, si no lo digo, no pasó. Nada, es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Yo
Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante. Porque cuando uno no lo busca, no se lo espera. No espera las consecuencias, estas consecuencias. O sea, pensar que... Y también creo que lo que le angustia es estar sufriendo hoy las consecuencias de haber perdido su libertad, de estar creciendo, terminando de crecer en una cárcel cuando su proyecto de vida era otro, ¿sí? Entonces, por eso digo, él está también transitando un duelo en su vida, porque su vida antes era de una manera, perdió un montón de cosas y ahora es de otra. Entonces creo que está intentando recuperar algo de eso que perdió. En un momento de la nota dice también que él no se considera un asesino, porque considera que un asesino es alguien que lo hace con la intención de hacerlo. Y ahí también creo que hay una cuota de negación, porque asesinar es matar a alguien, ¿no? Después, si hay intención o no hay intención es otro punto, pero la acción de matar a alguien estuvo, ¿no? En conjunto, pero estuvo. Entonces, bueno, nada. Creo que estoy ansiosa por ver la segunda parte de la entrevista que soy y ahí vamos a hacer una segunda parte de este video. Es una persona igual que nosotros, con la misma idea, es joven y cargar con la conciencia de que sí, o sea, fue por culpa de nosotros, mía también. Es un caso de un hombre que ejerce violencia. No es lo mismo decir un hombre violento que un hombre que ejerce violencia. Y cada uno de estas personas que ejercen violencia pueden tener un perfil diferente. No necesariamente tienen que tener un perfil psicopático o una patología de salud mental. A veces son hombres que crecieron naturalizando la violencia. Y esto que vemos en este caso pasa en muchas familias. La diferencia es que la consecuencia fue la muerte de una persona, el asesinato de esa persona, y quizás en otros casos la violencia pasa más desapercibida porque no se llega a una consecuencia tan grande, lo cual no significa que no sea un riesgo. Cuéntenme qué les pareció este análisis y estén atentos que se viene la parte 2.